Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este canal de Peregrina María con la formación o las charlas sobre los diferentes tiempos litúrgicos, sobre santos y santas de la Iglesia. Hoy con un tema muy especial, San José. Hoy es 19 de marzo. Celebramos a San José, solemnidad en la Iglesia Católica, y por eso es importante tener presente esta formación de esta noche. También para todos los hombres, un saludo muy especial para todos nosotros, porque hoy también es el Día del Hombre, ¿sí? Hace 8 días, la semana pasada celebramos el Día de la Mujer y internacional por todo lo sucedido en Estados Unidos con estas mujeres que lucharon, y hoy es, ante todo para nosotros los hombres, ese testimonio de vida de San José en la fe, ¿sí? En el acompañamiento a su esposa, la Santísima Virgen María, y a su hijo adoptivo Jesús. Entonces va a ser algo muy especial esta noche. Por eso, acá en esta imagen del 19 de marzo dice, casto esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Entonces realmente va a ser una experiencia de todo lo que pude tomar de diferentes datos y todo. Entonces va a ser algo muy especial esta charla, esta formación de hoy. Por eso, qué bonito empezar con una oración realizada por San Juan 23, ¿sí? Ese papa que decidió hacerle un regalo a la iglesia con el Concilio Vaticano primero y que culminó Pablo VI con el Concilio Vaticano segundo. Entonces iniciemos esta formación en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también conociste pruebas, cansancio, trabajos, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría. Por el íntimo trato Hola, que ¿cómo estás, mi goza amorito? con el Hijo de Dios, ¿Cómo el estás, mi cual amor? te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna madre. Amén. Señor, en esta noche queremos que nos acompañes, que nos muestres ese amor de José en cada uno de nosotros, que nos muestres a ese José que aceptó la voluntad, tu llamado a ser el padre adoptivo de Jesús, y que hoy nos enseñes a todos los hombres que somos esposos a ser como Él, amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos e hijas. De esta manera poder seguir guiando a todos la tarea tan especial, tan amorosa que tú nos impones en este caminar, porque eres quien nos muestras el camino para hacer la voluntad del Padre, como verdaderamente es de ser esposo fiel, de ser esposo entregado por darle lo mejor a los hijos y a las hijas. Gracias, Mamita María, por dejarnos conocer a San José, a tu esposo. Y gracias porque nos muestras un modelo a seguir en esta persona que se entregó, que en un momento dudó, pero que el ángel le mostró que debía aceptar la voluntad del Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Entonces, una oración muy bella de San Juan 23 y que nos presenta unas peticiones, una forma de llegar muy, muy amorosamente
a ese San José, ¿sí? A ese San José, la Sagrada Familia, a ese que también, San José, testimonio de un buen trabajador. Por eso muchas personas cuando buscan trabajo le oran a San José obrero. Entonces también es importante tenerlo presente. Pero hoy en la solemnidad de San José nos habla el evangelista Lucas y dice así: sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron según la costumbre de la fiesta, mas a su regreso, cumplidos los días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen, pensando que él estaba en la caravana, hicieron una jornada de camino y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, se devolvieron a Jerusalén en su búsqueda. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos los que lo oían estaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron admirados y le dijo su madre: hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Le respondió: ¿cómo es que me buscan? ¿No saben que conviene que yo esté en lo de mi padre? Pero ellos no comprendieron las palabras de Jesús. Y bajó con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sometido a ellos. Su madre conservaba todas las cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, como en estatura, en favor ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces acá nos encontramos con un evangelio muy especial, pues obviamente es la solemnidad de San José y nos habla de esa experiencia que tuvieron ellos como padres de retornar en un momento cuando Jesús se queda en Jerusalén. Y es algo muy bonito cuando llega la Santísima Virgen María y dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos buscándote con angustia. O sea, la Santísima Virgen María y San José vienen en la cadena de los descendientes de David. Entonces, obviamente, eh, José es el padre adoptivo, ¿sí? De Jesús, como nos lo enseña también la novena de Navidad, ¿sí? Pero la cuestión acá es que, ¿quién es San José? Nos hacemos a veces esa pregunta: ¿quién fue San José? ¿Sí? Y entonces ahí es donde muchas personas han- se preguntan por qué la palabra de Dios no habla mucho de San José. Habla cuando obviamente salen, ¿sí? Salen ah, en el momento en que María, pues obviamente recibe el anuncio del ángel. Hay un momento en el cual San José eh, pues obviamente como que por el temor, por saber de que, ¿cómo así que ella está encinta, pero no hemos tenido intimidad? ¿Sí? Y el ángel le dice: acógela, ¿sí? Porque el niño que lleva, ¿sí? Pues es el Hijo de Dios. Y obviamente, pues en el sueño que le dice el ángel esto, él emprende la huida porque Herodes el Grande manda a asesinar a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Y entonces salen de huida y la cuestión es que José es realmente un ser importante para la iglesia, para la Iglesia Católica. Por eso decíamos que Él es patrono de la Iglesia Universal.
José es la figura central de la tradición del cristianismo, ¿sí? Y entonces, acá, en lo que podemos decir de este hombre maravilloso, de este ejemplo de vida para todos nosotros, los varones, ¿sí? Es que él, ¿sí? Él es esposo de la Virgen María, ¿sí? Pero nosotros no conocemos cómo fue ese proceso de elección, ¿sí? En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? En el canon bíblico no se habla, vuelvo a decir, no se habla mucho de San José, de cómo los padres de María, que tampoco están en la palabra de Dios, ¿sí? San Joaquín y Santa Ana no aparecen allí, sino que en los relatos de los evangelios apócrifos, es decir, de esos textos bíblicos que no fueron tomados, ¿sí? No fueron aceptados por la iglesia como inspiración del Espíritu Santo, entonces son pequeños relatos que se fueron recogiendo y se formaron esos evangelios apócrifos. Pero en esos evangelios apócrifos es donde encontramos o donde se encontraron los nombres de los padres de la Santísima Virgen María, ¿sí? San Joaquín y Santa Ana, donde se encontraron también los nombres de esos hombres sabios que estuvieron allí presentes en el momento del nacimiento y que le trajeron regalos, ¿sí? Como mucha gente les dice, los tres reyes magos, ¿sí? Pero eran sabios de Oriente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay relatos que no están dentro de la palabra de Dios, dentro que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero que hay referencias, pero no fueron aceptados, fue por la forma en que fueron escritos, como una historieta, como historias muy sueltas, como que sin esa inspiración que los evangelios tienen. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes ven en la imagen que San José tiene una pequeña flor, un pequeño lirio, como también se le puede llamar. En un relato de uno de los evangelios apócrifos, estaban todas las personas reunidas en la casa de San Joaquín y Santa Ana para la elección, sí, así narra, digámoslo, el evangelio apócrifo. No recuerdo si es el de Santiago o el de Pedro el que nos habla de este momento, pero la cuestión es que es un relato donde cómo fue la elección de José como esposo de María. Y ahí es como muestran de que las personas que estaban allí, eh, que en el momento en que San Joaquín y Santa Ana iban a elegir el pretendiente para la Santísima Virgen María, porque es una tradición judía de esa manera, eh, se dice el relato que como que Dios les envió un mensaje que la persona que iba a ser el esposo de su báculo, de su callado que tenía en la mano, se iba a salir una flor especial. Y por eso es que a San José, las imágenes de San José con el niño o cargándolo o así solito, siempre es con una imagen de una flor, ¿sí? En la mano, como esa es la forma en la cual se dio esa lección, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que ver que José es una persona muy humilde, ¿sí? Persona humilde, carpintero. En otros contextos o en otros momentos se ha dicho que era un alfarero, ¿sí? Un alfarero. Entonces esas personas que cogen la roca y la empiezan a, a tallar, ¿sí? Con diferentes cosas. Pero siempre hemos escuchado que él es ante todo un carpintero. Si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que Josué, aquel hombre que recibió el callado de Moisés, su tarea era ser alfarero. En Egipto era el encargado de adornar las columnas, colocarles dibujos y todo esto. Y otros estudiosos dicen que la tarea real también de San José era ser alfarero. Pero para nosotros siempre ha sido esa tradición de verlo como el carpintero, aquel hombre que le enseñó a su hijo esa tarea de ser carpintero.
Por eso cuando vemos la película de Mel Gibson, pues él lo encontramos haciendo una mesa, ¿sí? Entonces es algo particular, pero muy especial. También es una figura muy piadosa que nos enseña la fe, ¿sí? San José también enseña la fe, porque él es el primero que ve la presencia de Dios en ese Hijo Jesús, ¿sí? Porque fue una tarea muy especial. Entonces, se le menciona en las Escrituras como un hombre de gran fe, obediencia a la voluntad de Dios y que aceptó con humildad el papel de el plan divino de la encarnación, de cómo María es la que dice el fiat, sí, pero él también acompaña este momento tan especial. Aunque la figura de San José no es tan prominente en los relatos bíblicos como lo que es María y Jesús, su importancia es innegable. O sea, tenemos que tener claro en nuestra fe católica que, como ahorita antes de iniciar, se mencionaba que en toda parroquia, ¿sí? Tenemos una imagen de San José. Entonces, es muy bonito tener a ese patriarca, ¿sí? A ese patriarca. San José es un patriarca del Nuevo Testamento. Entonces, desde ese punto de vista, también verlo, ¿sí? Y de que él muestra la importancia de que la fe en el Padre, ¿sí? En la voluntad de Dios, es sumamente importante. Pero hay un momento fuerte en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Cuando él intenta, como quien dice, no, yo no sigo con este compromiso, porque pues me estás diciendo que como que si estás encinta y yo no soy el padre, ¿sí? Entonces voy a buscarlo acá en mi texto bíblico, acá lo tengo en mi mano, buscamos Lucas capítulo 1, ¿sí? Los que tengan Biblia en este momento los invito para que lo busquen, ¿sí? Lucas capítulo 1, y ahí nos va a decir lo siguiente, ¿sí? Después de el nacimiento de Juan el Bautista, entonces aparece un momento importante, ¿sí? Después de la visita, proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿sí? Pero acá encontramos esa parte. Entonces, capítulo 2, nacimiento de Jesús. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en el censo. Este fue el primer censo realizado, ¿sí? José subió de Nazaret de Galilea a la ciudad de David, ¿sí? En Judá llamada Belén. Y acá me estoy adelantando, perdón, pero acá nos habla del momento de, ya, ya lo encontré. Perdón, porque a veces uno tiene textos ya seleccionados y a veces se corren y no son, pero acá está. Entonces, cuando María responde al ángel y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María se quedó con ella 3 meses y después volvió a casa. Cuando Isabel se cumplió el tiempo, los vecinos y parientes al enterarse de que el Señor le había tratado con tanta misericordia, se pusieron alegres con ella. Al octavo día fueron a circuncidar. Lo llamaron Zacarías. No se llamará así, se llamará Juan. Le objetaron porque nadie tenía ese nombre, pero Isabel dijo que así se llamará. Entonces, luego, acá encontramos, al punto le saltó la lengua y Zacarías confirmó el nombre de Juan. Y por eso dice, bendito el Señor de Israel, porque ha ocupado de rescatar a su pueblo, ¿sí? El Benedictus. Y acá, pues, el niño crecía con fortaleza, ¿sí? Y en esto. Por entonces se promulgó otra vez, pero acá el texto de cuando perdón, cuando José le habla el ángel y le dice, frente a estas cosas, ¿sí? Se cumplió el tiempo,
¿sí? Ay, perdón, disculpen un momento, ya me pegó la hoja al dedo. Entonces, dice así, José se turbó, ¿sí? Y en un momento iba a menospreciar, o sea, como rechazar esta misión. ¿Mm? Yo soy Gabriel, que sirvo a Dios, ¿sí? En su presencia. Me ha enviado a hablarte, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero él queda en el sueño asustado y le dice, toma a María como tu esposa, porque el hijo que lleva es hijo de Dios. Entonces, muchos de nosotros, frente a este personaje bíblico, ¿sí? Que acepta ser el padre de Jesús, pues obviamente fue por un amor muy grande y en especial porque en el sueño le habla a Dios. Entonces es un gran personaje, ¿sí? Un gran personaje para nosotros siempre estar a la escucha de Dios. Entonces, como decíamos antes, se le atribuye el cuidado y protección de Jesús y María, brindándoles un hogar amoroso y seguro en Nazaret. San José es venerado por su ejemplo de virtudes, como la humildad, la paciencia, la diligencia en el trabajo, convirtiéndose en un modelo de padre, esposo, para todos los católicos del mundo. ¿Sí? Para todos los católicos del mundo. Perdón, se me movió el mouse. Disculpen. Entonces, San José es conocido como el patrono de la Iglesia Universal. Otro punto importante. No olvidemos que es el casto esposo de María y el patrono de toda la Iglesia Universal. Y cuando hablamos de Iglesia Universal, ¿a qué nos está enfocando? Católicos. Católico significa universal. Así como de diversos grupos y profesiones, incluidos los carpinteros, también es el patrono de los carpinteros, los trabajadores, los padres de familia, y también se le considera con los moribundos. Es el santo de los moribundos. Vuelvo a repetir. Entonces, santo de las profesiones, en especial los carpinteros, los trabajadores, los padres de familia y los moribundos. Mira hasta qué punto podemos decir algo de San José. Su fiesta, obviamente hoy, 19 de marzo, en la Iglesia Católica es una ocasión para rendirle un homenaje, es una solemnidad. Muchos dicen que es fiesta. La fiesta y la solemnidad en la Iglesia Católica son diferentes. Solemnidades, entonces tenemos el 8 de diciembre, el 25 de diciembre, Pentecostés, ¿sí? La coronación de la Santísima Virgen como reina, ¿sí? Y San José, 19 de marzo. Pero pensemos en esta gran tarea que se le ha dado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una tarea en la cual es ejemplo para todos los hombres, especialmente para esas parejas de novios que se están formando para unirse en el matrimonio, ¿sí? Orar a San José para que les dé ese discernimiento, ¿sí? Para cuando se les diga, oye, tu esposa está en embarazo, el médico dice, acoger ese mensaje con alegría en el corazón, como él lo hizo. Él asumió esa tarea de padre, ¿sí? Padre terrenal, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y por eso siempre es la intercesión de orarle a San José, ¿sí? Muchas personas piden a San José, como les decía, por trabajo, porque ser esposo sea a ejemplo de San José, ¿sí? También él intercede frente a esto, porque tiene diferentes facetas de su vida. Y digamos que ¿por qué el 19 de marzo celebrar el Día de San José? Y entonces dice la tradición cristiana, porque se considera la fecha en la que se honra la memoria de San José como esposo de la Virgen María y Padre terrenal de Jesús. En esta festividad, ¿sí?
hay algo muy importante que quiero resaltar, que me llamó mucho la atención cuando estaba consultando todo lo de San José, y es que en México, el 19 de marzo, pues es un día sumamente especial para San José. Es una festividad que honra al esposo de María, ¿sí? Pero también es especial porque en toda comunidad católica mexicana, ¿sí? Se conmemora la figura de San José con misas especiales, ¿sí? Procesiones, actividades religiosas en iglesias y templos de todo el país. Además de su significado religioso, el Día de San José también es una ocasión para reconocer y celebrar la figura del Padre en la sociedad mexicana, ¿sí? De esa figura paternal. Entonces, destacando la importancia de la crianza y educación de los hijos. Él, San José, es el modelo para nosotros los padres para criar y educar a los hijos. ¿Cuál era la tarea del hombre en el tiempo de Jesús, niño? Que los papás les enseñaban todo sobre la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Esos 5 libros, el papá era el encargado de enseñar la ley. ¿Sí? Se considera la ley para el pueblo judío. Es una tarea muy significativa. Y mira cómo el pueblo de México lo tiene muy arraigado, una fe muy arraigada en San José. Eso es muy especial, me gusta esa parte. Por eso lo quise compartir con ustedes. Y lo otro es que originariamente el 19 de marzo se celebra en la Iglesia Oriental como la fiesta de San José el Justo. También, ¿cómo no mirar a San José como ese hombre justo? ¿Sí? Que si nos ponemos a mirar, cuando si una mujer quedaba en embarazo y no se decía, a esa mujer la llevaban ante los, digamos, los de la ley en esa ciudad, ¿sí? En ese lugar donde descubría y la tenían que lapidar, ¿sí? Era la forma en la cual los judíos, pues, tomaban esa ley de que si no se sabía de quién era el varón, pues obviamente eh, se lapidaba, así como murió Esteban, ¿sí? El primer mártir. Entonces, José pensó por las palabras del ángel y acogió este mandato de Dios para que María no fuera lapidada, porque él acogió el mensaje en su corazón y amó a su hijo, ¿sí? Adoptivo, porque sabía que tenía una misión muy importante, ¿sí? Y por eso nosotros vemos la figura de José, una figura humilde, ¿sí? Que escuchó a Dios para que su hijo creciera en sabiduría, ¿sí? Y en gracia. Y eso lo hizo, esa fue su tarea. ¿Cómo no seguir nosotros como padres educando a nuestros hijos, ¿sí? En la fe, en todo lo que es la educación en general, con buenos valores, virtudes y demás, como lo hizo San José. Entonces, tener muy presente eso. Y San José, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica y en muchas otras denominaciones cristianas, pues obviamente lo tienen para el 19 de marzo. Como decía antes de iniciar esta formación, esta charla, pues hasta hace muy poco en la Iglesia Católica, en los misales, con los que el libro con el cual se celebra la liturgia de la Eucaristía, pues hasta hace poco se menciona ya a San José, porque solamente aparecía la Santísima Virgen María, los santos y santas de la Iglesia Católica. Pero ahora el sacerdote debe decir la Santísima Virgen María, San José y los demás santos de la iglesia. Entonces, muy especial esta parte. Y continuamos con la esposo de la Santísima Virgen María. Qué bello. Esta parte me gusta mucho porque
Para nosotros, María es modelo muy especial en la fe, porque María pues, nos enseña a decirle sí a la voluntad de Dios, ¿sí? Y ver a José en esta parte, pues verdaderamente maravilloso poder hablar de esta parte. Se dice martiroligio romano. Cuando hablamos del martiroligio romano, estamos hablando de esa parte importante de todo lo de María, de la mariología. Y acá se dice que la solemnidad de San José es ver cómo él vive esa experiencia junto a la Santísima Virgen María. ¿Sí? Entonces, reconocer que viene de la estirpe de David, porque cuando leemos esa parte introductoria de el evangelista Mateo, ¿sí? El Evangelio de Mateo nos muestra toda esa parte importante, ¿sí? Pues vemos todo lo que se conoce como la genealogía. Y así dice esta parte: Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Mesías. Capítulo 1, versículo 16. ¿Sí? Pues así se reconocen todas la genealogía de Jesús según el evangelista Mateo. Entonces acá dice, anuncio a José, el nacimiento de Jesús, el Mesías, ¿sí? Su madre, María, estaba comprometida con José y antes del matrimonio resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era honrado y no quería infamarla o, como ellos le dicen, eh, como repudiarla, es la palabra, repudiar también. Decidió, ¿sí? Decirle las cosas en privado. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya, pues lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues el esposo de la Virgen María. Entonces, mira lo que nos dice Mateo. Algo parecido también en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Una parte muy importante de esto. Entonces, ¿qué quiero yo que tengamos muy presente hoy en esta figura del esposo de María? Que la iglesia venera a ambos padres de Jesús, ¿sí? Tenemos muchas advocaciones de la Santísima Virgen María, pero solamente tenemos un San José, un San José, pero un San José que hoy nos dice el casto esposo de María. Luego, por allá también nos habla de el José justo y el José obrero, que es la fiesta que también se celebra, fiesta que se celebra San José, no solemnidad, fiesta. Entonces, es muy especial esta parte. Esposo de la Virgen María, Padre putativo de Jesús, patrono de la familia, patrono de la Iglesia Universal, patrono del trabajo, de los obreros, patrono de América, de China, Canadá, Corea, México, Australia, Bélgica, Croacia, Perú, Vietnam. Diferentes países han acogido a San José como su patrono. Entonces, San José, pues no le cambiamos el nombre, ¿sí? Como la Santísima Virgen que se ha aparecido en diferentes lugares y asume un nombre especial. Guadalupe, ¿sí? La Virgen de Lourdes, ¿sí? Medjugorje, o sea, lugares donde la Santísima Virgen María se ha presentado para mostrar el amor de Dios en esa mujer maravillosa. Entonces, San José, hoy, fiesta para seguir nosotros mirando en ese hombre todo lo que nos ha dejado, para que miremos también y que si hay hombres que de pronto han hecho cosas fuertes contra mujeres, las golpean, les dicen cosas
y esas mujeres pierden como ese amor a sí mismas, ¿sí? Como ese bullying psicológico, digámoslo, matoneo psicológico o maltrato psicológico, como tú le quieras decir. Tenemos un ejemplo de un hombre que nos muestra que el amor hacia esa persona que tú le dijiste te amo frente a un altar, pues hombre, hay que amar a esa mujer, hay que respetar a esa mujer, hay que entregarse a esa mujer, modelo de José, modelo de José. Y entonces podemos decir muchas cosas de él como esposo, ¿sí? Por eso resaltamos que el matrimonio de José con María fue un verdadero matrimonio, aunque virginal, ¿sí? Virginal. Poco después del compromiso, José se percató de la maternidad de María y aunque no dudaba de su integridad, pensó, acá dice, repudiarla en secreto, lo que les leía el Evangelio de Juan, digo, de Mateo, perdón. Entonces, esa es la parte donde se toma que él es un hombre justo. Y cuando nos ponemos a mirar en la palabra de Dios, la palabra justo, Jesús dice que el único que es justo es Dios. Y cuando miramos a José, lo debemos mirar como esa particularidad que Dios le regaló a este hombre de ser justo con sus acciones. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros como esposos, padres, debemos ser justos con nuestras esposas, con nuestros hijos e hijas. Entonces, es algo muy importante. De otras maneras, ¿sí? Entonces, el testimonio de José, que siga siendo testimonio para nosotros, ¿sí? Que siga siendo ese hombre que vivió en humildad, ¿sí? Que vivió siendo un padre que le mostraba a su hijo el seguir haciendo la voluntad de Dios. Así, por eso es que se dice que, que ni siquiera la palabra nos muestra en qué momento José falleció o hasta qué punto llegó acompañando a María y a Jesús. No lo encontramos, ¿sí? No aparece, pero sabemos que la palabra de Dios es una palabra de Dios que transforma, que nos da vida espiritual, que nos muestra una forma de actuar ante los demás. Entonces, realmente, eh, por eso se dice, o sea, se hacen comentarios de que posiblemente murió antes del comienzo de la vida pública de Jesús, ¿sí? O sea, no lo vio en ese momento de él siendo predicador de la palabra, sino mucho antes, ¿sí? Mucho antes. Entonces, tener presente esto. Y quiero terminar con algo muy importante y es que no olvidemos orar siempre a Él, ¿sí? Nosotros los varones, o también, o sea, todos estamos llamados a orarle, a hacer la novena, ¿sí? Esos 9 días hablan para esta solemnidad, para los momentos cuando nos sentimos como sin fuerzas ante las situaciones como esposos o como padres, para que Él nos ilumine, para que Él nos muestre el camino de ser verdaderamente unos padres al modelo de José, ¿sí? Y por eso su imagen permaneció en la sombra aún después de la muerte. Su culto, en efecto, comenzó solo durante el siglo noveno, ¿sí? En 1621, Gregorio V declaró el 19 de marzo fiesta de precepto, o sea, no estaba bien hoy en día como la solemnidad, sino fiesta de precepto, ¿sí? Según la liturgia. Y Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. Entonces, cuando lo nombraron patrono de la Iglesia Universal, subió a ser solemnidad, ¿sí? Y por eso San Juan 23, lo introdujo en el canon de la Santa Misa, pero solamente lo introdujo
cuando se mencionan a los santos, ¿sí? Santos y santas de la iglesia, como lo escuchamos en el tiempo de la Pascua, ¿sí? En la solemnidad de la Pascua, en esa Eucaristía, se mencionan a todos los santos y ahí aparece San José. Y en la misa vespertina de la Cena del Señor también lo escuchamos porque los sacerdotes tienen por obligación, se dice así, aparecen las rúbricas rojas del misal, que se debe hacer el primer canon, el canon de la Biblia, del misal, aparece ese nombre. Se mencionan todos los santos y santas de la iglesia en la Eucaristía de la Cena del Señor. Entonces, para luego, como les decía anteriormente, ya hoy en día se debe escuchar en la misa esa parte por la Santísima Virgen María y San José, y si usted quiere agregar el santo patrono de su parroquia o bueno, otros santos de la iglesia. Entonces, en ese sentido, vemos esa particularidad de un hombre maravilloso para conocer, ¿sí? Muchos santos han escrito de él, ¿sí? Hay otros santos que han escrito de él sobre su forma de ser humilde, del modelo de la humildad en el hombre. Hablan mucho en esa parte. Entonces la invitación es a que sigamos consultando, a que sigamos mirando, ¿sí? Busquemos santorales donde hable de San José y ver un poco de lo que nos habla él, ¿sí? Nos hablan de él. Perdón, se me cayó algo encima del computador. Bueno, entonces dejemos así. Eh, Hoy tuve pequeños momentos de dificultad con esta lámpara y mira, se me cayó. Perdón. Listo. Muchas gracias por escucharme y estoy atento a sus preguntas. Gracias. John Jairo, muy buenas Yo- noches. Gracias por la plática. Gracias. Ujú, Mire, yo simplemente anoté algunas virtudes de San José que creo que son interesantes. Por un lado, tenemos la humildad, la paciencia y otra, la flexibilidad. Tú ya tienes un plan y de la noche a la mañana te dicen, toma tus cosas y vete para tal lado. ujú, La escucha, por lo tanto, y no nada más la escucha, porque puede ser una persona que escuche muy bien, pero él no nada más tiene la escucha, tiene la determinación para hacerlo y en el momento se levanta. Yo me imagino estar dormido, de repente levántate y vete, pues está bien difícil, ¿no? Por ejemplo, es carpintero, pues tiene clientes, tiene gente que tiene que, entonces, irte a otro lado y no es que tenga, o sea, no es que tenga su computadora, que no pesa, sino sus instrumentos de trabajo, pues han de pesar algo, ¿no? Y obedece y no cuestiona la voluntad de Dios. Yo alguna vez, y se los quiero compartir, porque una vez pensando, digo, a ver, ¿qué tan virtuoso y dócil eran a las inspiraciones del Espíritu Santo San José? O sea, ¿cómo era San José? Y en mi mente vino a la idea, creo que el Espíritu Santo me dijo, mira, imagínate, y se lo digo a todos los que están aquí, imagínense que su hijo les dicen, ¿sabes qué? Ana, ¿sabes qué? Juanita, ¿sabes qué? Isabel, ¿sabes qué? Yuleni, ¿sabes? Tu hijo lo vamos a mandar a una tierra lejana y solo lo vas a poder mandar, y no va a tener contacto contigo, pero lo vas a poder mandar con alguien. ¿A quién escoges que vaya con tu hijo? Tu hijo es un bebé. Entonces, piensen quién es esa persona, independientemente si es su esposo, si es su hermano, si es su hermana, quien sea, es la persona que ustedes confían más, que ustedes dicen, esta persona va a cuidar, proteger, enseñar, alimentar a mi hijo y no voy a estar en paz sabiendo que esta persona puede representarme en ese lugar. Toda mi confianza está en esta persona. Ahora imagínense, Dios nuestro Señor, siendo Dios, puede ver el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Ve todos los hombres que hemos pasado por la humanidad, todos, absolutamente todos, y escoge a uno. Y ese uno es José. Entonces, yo digo, es que este amigo es el mejor de los mejores. Es el mejor, que es San Pablo era estupendo, pero es por arriba va San José. Y tenemos
a quien quieras, a Patricio, San Patricio, muy bueno, por arriba va San José. O sea, todos van por arriba, San José va por arriba de todos. Y yo digo, es que, imagínense, escogió a él sabiendo todos los hombres que íbamos a pasar por por la tierra. Lo escogió a él. Entonces, sí, sí la verdad es que es el mejor de los mejores. Y a él, Amén. y a él, por eso la iglesia lo asume como patrono y que ejemplo. Y el mejor de los mejores no es el líder que habla y dice qué hacer, el que escucha y sigue las inspiraciones del Espíritu Santo, porque eso fue lo que hizo. Yo decía, en el Evangelio sabemos quién fue la hemorroísa y sabemos quién fue el Poncio Pilato y todos sabemos de San José, sabemos, pues está bajo líneas, ¿no? En el silencio. Era todo, disculpen. No, gracias, Ricardo. Y uno como biblista a veces piensa, ¿por qué no se habló de San José de una manera así como interviniendo en la vida de Jesús? Como a veces vemos a María que, llegó María con sus hermanos, que María tal, pero acá fue diferente. Acá él lo eligió Dios para algo en específico y luego siguió su madre en algo específico. Entonces es muy especial nosotros poder ver desde la palabra de Dios cómo Dios hace las cosas, ¿sí? Dios hizo realmente algo cuando leemos Lucas o Mateo al inicio y poder descubrir cómo Dios toca el corazón de varias personas. Y frente a este tema yo quiero decir para finalizar algo muy importante y es, hoy en día escuchamos de muchas mujeres que abortan, ¿sí? Pero también este Evangelio de Mateo, al inicio, después de escuchar toda la genealogía, eh, dice que José quería repudiarla, ¿sí? Pero la cuestión es que hoy en día muchos hombres repudian a esa mujer y la dejan sola, y la abandonan, ¿sí? Pero cuando uno tiene fe, como la tuvo José, llegó ese ángel para hablar y decirle, acógela, acógela porque lo que Ujú, ella tiene en su vientre es el Hijo de Dios, es el Hijo del Espíritu Santo. ujú, Y cuando yo les hablo a las personas, hay un grupo acá en Bogotá que ora por el aborto, yo les digo, es que ahí también, o sea, la mujer no, o sea, la mujer no es la que aborta, si abortan son los dos, ¿sí? No es ella. Es la falta de apoyo de la otra persona que también estuvo allí en ese momento y la dejó sola. Pero acá nos muestra que si tenemos fe en Dios, da la oportunidad. Oye, haz como hizo José. José no la repudió, la acogió y la acompañó y la llevó y estuvo con ella todo el tiempo que estuvo a su lado. Entonces, realmente hay que verlo desde ese punto de vista, ¿sí? Muchos me dicen, no, no hables de esa parte porque eso no habla del aborto. Y yo, es que o sea, él tenía en su mente decir eso, de repudio, y lo iba a hacer en público, y que es la cuestión, la iban a lapidar si él lo decía. Pero la cuestión es que sintió que Dios, oye, te necesito, como decía Ricardo, de todos te necesito, a ti, para esta misión. Y así lo hizo. Entonces, desde ese punto de vista, Juanita o Sí, yo Yuleni, tengo un sí. comentario. Buenas noches a Oh, todos. buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Un placer en verlos. Un Oh, placer en conocerlo a usted. ujú. Usted dice que no mencionan el aborto, pero piensen a ver qué hubiese ocurrido si José hubiese dicho que no la iba a aceptar, la iban a matar, porque en esos Ujú. tiempos no son como los Ujú. tiempos de ahora, que son un poquito más abiertos de la mente y dicen, ok, una madre soltera, etcétera. En ese tiempo la hubiesen matado, entonces hubiesen matado el niño también, cual significa que aunque no haya sido un aborto como son los procedimientos de ahora, lo hubiese sido. Pero la obra de Dios es maravillosa
y no permitió eso, sino que hizo cambiar el corazón de José, ¿sí? Y Yeah. decirle, mira, es que el hijo que lleva es mío Mío. y necesito Ujú. que tú seas el que acompañe a María como esposa y seas el padre que guíe a ese niño, ¿sí? Y el evangelio que les proclamé era muy especial. Obviamente, Jesús se queda, pero retornan papá y mamá. Él no dijo, no vaya usted su hijo. Mm, No, es nuestro hijo. Y vamos por él para regresar juntos como familia. Yeah. Es la familia de Nazaret, Ujú. es el ejemplo de ella, de esa familia, para todas las familias del universo. Juanita, Hola, buenas, buenas noches. buenas tardes, noches, una disculpa. Gracias, Yuleni, por tu intervención. Gracias, excelente. Yo aquí dos cosas. Primero, que yo siempre he dicho que los designios de Dios son muy justos y muy sabios. Ujú, Y creo que lo muestra en el momento en el cual Él elige a José para realizar una misión tan divina como la de ser el padre putativo de Jesús. ujú, Y te comento algo al respecto de esto de padre putativo de San José. Eh, Aquí en México, a las personas que se llaman José, les decimos Pepe. Y por mucho tiempo nadie sabía de dónde había surgido Pepe. Y Pepe surge precisamente de las letras iniciales de ese padre putativo que tiene Jesús, que es José. Y la otra es, Ricardo comentaba hace un rato, dice, es que el Espíritu Santo lo inspiró y el Espíritu Santo de San José en México siguen inspirando no solo a los padres de familia, sino a todos aquellos hombres que buscan ser considerados y valorados y ser indispensables en la vida de su comunidad. ¿Y cómo los inspira? Los inspira a realizar sus actividades. En México, San José desde hace unos, no sé, quizá más de 150 años, se convierte en el patrono no solo de los carpinteros, sino de todos los artesanos en México, sobre todo en la zona de Puebla, Tlaxcala, en las que son las zonas en donde mayor cantidad de artesanos tenemos. qué Entonces, bonito. realmente San José es una figura importante dentro de la religiosidad mexicana, muy importante. Por eso me gustó mucho tocar ese tema al principio, pues en una parte que hablaba de México, como que lo acogieron, ese Ah, santo muy importante, a San José, en la vida de ellos. Entonces, por eso lo resalté, me llamó mucho la atención. ujú, Y pues obviamente yo me configuro con él porque yo, mi esposa, cuando yo acogí a mi esposa, cuando nos conocimos, ella tenía un hijo, el ujú, mayor. Mi hijo mayor, pues no es de mi propia sangre, pero ujú, lo considero mi hijo, ¿sí? Y es por eso que, pues yo a veces miro a San José y me doy cuenta de que tengo que seguir educando, mostrándole todo lo bello que es la vida. Tiene 11 años y es súper inteligente, es súper atento y en este camino de fe, pues obviamente ahí estamos para mostrarle esa fe en ese Dios que nos ama. Entonces uno acoge por amor, porque cuando uno se enamora de una persona y tiene un hijo, pues acoge también a ese hijo también como parte de la familia. No dice, no, yo me casé con usted y él, no, es todo el ujú, núcleo. Así fue José, también en esa parte. Y por ejemplo, cuando mucha gente lee el texto de llegó María con sus hermanos, pues mucha gente interpreta, ah, José tenía más hijos. Ahí, no, o sea, sí, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? Porque sabemos que María fue, ¿sí? Ante todo, Jesús fue concebido, oye, completamente y la virginidad de la Virgen María es, o sea, la Inmaculada Concepción, o sea, total, ujú, y sigue en ese sentido. Entonces, realmente, ajá, pues, es un tema muy especial, muy bello, ¿sí? De nosotros como hombres, los que estemos acá conectados, sus hijos también. Hoy es un día para configurarnos, como mirar a ese José como lo que yo quiero ser en la vida.
trabajador, humilde, justo, ¿sí? Con todas esas virtudes, pero siempre velando por si tenemos una persona, esa mujer que nos ama, velar también por ella, amarla, respetarla, todo eso como lo hizo San José. Y déjame que te comento algo que pasó hoy aquí en tu casa. Llegó mi marido de trabajar y me dice, yo a ustedes les quise invitar a cenar, les quise invitar el Día de la Mujer y nadie me hizo caso, porque hoy es el Día del Hombre en México. Yo no sé si es en México a nivel internacional, pero, A todo. pero dije, hoy eso yo no lo sabía. Entonces dices, pero además qué bonito, ¿no? Un día en el cual celebramos un santo que es tan importante en la vida de la familia. Tú dijiste una vez que la Virgen María se aparecía en los lugares donde sentía que la necesitaban. Y San José, creo yo que aparece en México en un momento en el cual empieza a darse de alguna manera cierta desintegración familiar. ¿Por qué razón? Porque llegan a México el grupo de frailes josefinos a finales del siglo XIX y son los que van a establecer aquí lo que sería la advocación de la Sagrada Familia. Y es cuando empiezan a surgir en México en iglesias dedicadas a la Sagrada Familia y cuyos dirigentes la única tarea que tienen es jalar e integrar nuevamente a la familia. Ay, qué bonito, qué Sí. bello eso. Ujú. Muy bien. Gracias, Juanita, por esa particularidad que nos das sobre estos frailes que se dedicaron a eso, a Así es. fomentar ese amor a la Sagrada Familia. Ujú. Muy bien, excelente. Bueno, ¿quién más quiere, ya faltando estos 3 minutos, darnos último aporte? ¿Sí? Algo especial. Le damos gracias a A María. todos los hombres que conozcan, mándenles un mensajito que yo, el Día de la Mujer, 800,000 mensajes, ¿ves? Suben, bajan de un lado para el otro, de colores, de sabores, de todo lo más creativo que te puedas imaginar. De hombres, silencio. Hubo discriminación, Ricardo. Yo le tuve que decir a todos mis amigos y sus esposas, hoy es el Día del Hombre, ¿eh? Y todo el mundo, Yo no no, pues, sabía. Eso no se anunció en ninguna parte. pues así, Sí, así. yo tampoco. Entonces tú, Ricardo, tienes la culpa porque no lo comunicaste a través de los chats. Yo le Exactamente. tuve, yo le tuve que Pero mandar es a que todo el mundo. Ricardo es bien humilde como San José, ese Sile- es el problema. Yo estaba así, de repente volteaba mi teléfono y dije, alguien debe de mandar un mensajito ahí. Ay, Jesús. Sí, silencio. Bueno, pero ni hablar, el silencio, hay que aprender a vivir en silencio. Así es. Sí, por ahí también hay una frase que dice San José, el esposo del silencio. Entonces, también hay que guardar esos silencios en nuestra vida de esposos y también, pues obviamente, como hombres que somos, ¿cierto? Pero no en el silencio, sino en ese momento de encuentro con Dios, como María, que estaba ahí orando siempre. Y San José, como les dije en ese evangelio apócrifo, que se le prendió su callado una flor hermosa y de esa Ujú. forma Y es fue la que como fue tenemos. aceptado Ujú. como esposo o Oso de la prometido de Virgen. la Ajá. Santísima Virgen. Ujú. Bien, Bien. entonces terminemos con la oración. Démosle gracias al Padre bueno por este espacio tan especial que nos permite Peregrina María para conversar, para hablar de santos y santas de la Iglesia y temas importantes, como para dentro de 8 días vamos a tener el tema de el Tríduo Pascual, para que lo tengamos presente. Un momento especial en la Iglesia para vivir esa experiencia del amor a la Eucaristía, de entregarnos en la cruz con Jesús y resucitar con Él el sábado santo en la noche. Señor, haces las cosas buenas en cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias por las bendiciones, por el llamado que nos haces a seguir siendo testigos de tu palabra, de que este mensaje de hoy llegue a otros corazones, otras personas, que cada uno seamos discípulos y discípulas de tu palabra, de la oración, de transformar corazones. Hoy más que nunca
En la persona de San José, déjanos mucho en nuestro corazón en el sentido de vivir esas virtudes de San José. Que todos nosotros, los varones, podamos escucharte siempre y hacer la voluntad que tú quieras. Que sigamos respetando a la mujer, porque la debemos respetar desde niña, joven, adulta y en su vejez. Somos llamados. Tú nos creaste y de la costilla formaste a esa compañera para seguir adelante juntos. Que San José, modelo a seguir, nos siga bendiciendo en esa particularidad de ser acompañantes en nuestro matrimonio, acompañantes en la guía de nuestros hijos. Y que gracias a tu divina voluntad, hoy más que nunca, transforma los corazones de esos hombres duros de corazón, que maltratan, que hacen cosas contra la mujer, que la vean siempre como la viste tú, San José, a la Santísima Virgen María, con ojos de amor, y que juntos podamos seguir, hombre y mujer, caminando a ese cielo, a esa vida eterna que tú nos tienes prometido a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Un abrazo en la distancia, cuídense mucho. Gracias. Y que Gracias. seamos como San José siempre. Bueno, Saluditos, Nuerita. Adiós, suegrita. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hola, Ana.